Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos en la comunidad de Sion Cocker, bienvenidas. En esta presentación, pues Lola nos va a explicar qué es la oncología integrativa y cómo probarlo científicamente, ¿no? Es algo muy importante, toda la evidencia científica que existe detrás de la oncología integrativa. Pues nada, Lola, cuando quieras, nos cuéntanos. Muchas gracias, Rosa. Sí, hoy es voy a hablar un poquito de forma introductoria de qué es la oncología integrativa y sobre todo esto de, pero ¿eso tiene evidencia? ¿No tiene evidencia? Entonces, un poquito hablar de esas dos cosas. Si tiene o no tiene evidencia, ¿qué es la evidencia? Estas palabras que, bueno, estamos acostumbrados a escuchar, pero no terminamos Sí. a veces de tener claro lo que son, ¿verdad? Mm. Y luego vamos a ver qué es la oncología integrativa, que la gente tampoco hay veces que lo tiene muy claro como para defenderlo delante de alguien. ¿Pero eso qué es? Bueno, pues es un poquito eso. Entonces, vamos a hablar un poquito, lo primero, de qué es la evidencia. Luego quiero distinguir también este concepto de medicina convencional, alternativa, integrativa, holística, pero tú, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, pues un poquito definimos los conceptos y ya Genial. pues tenemos más claro. Luego vamos a hablar en oncología en particular, qué evidencias hay, si hay o no hay evidencias y de qué hay. Y luego, pues, siempre preguntas que todas las que tú me quieras hacer, en fin, y todas las que me quiera hacer todo el mundo, siempre sean facilitas como para mí. Bueno, mira, a mí me encanta empezar hablando de la definición de la RAE. Es que yo a la RAE le tengo como un cariño. Entonces, me encanta definir evidencia como certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Ojo, certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Pero eso es algo que es, en español, evidencia es que yo me tiro un puente de 40 metros y me quedo me quedo como una hamburguesa. Eso es la evidencia. Pero, claro, entonces cuando nosotros nos decimos, es que esto tiene evidencia, nosotros decimos, pues esto es así, ¿no? Bueno, pues no. Evidencia se refiere a que se han hecho experimentos para demostrar la eficacia de algo, entonces ya no es una certeza, la certeza es el 100%, ¿verdad? En español. Pero aquí no, aquí es la eficacia de algo, entonces estamos hablando de un porcentaje. ¿Y por qué tenemos este problema? Pues este problema viene del inglés, porque nosotros heredamos todas estas cosas, las heredamos del inglés, todos Mm. estos conceptos, y en inglés, como tú bien sabes, no es exactamente lo mismo. Evidencia en inglés es nuestra prueba, como cuando vemos la película, las películas de policíacas, de detectives, y vemos la bolsita que pone evidence, de la prueba número 5, ¿verdad? Pero es que ellos tienen otra palabra para decir evidencia, que es obviousness. Mm. Esa es nuestra evidencia. Entonces nosotros ahí hemos hecho, como suena igual, Igual. pues entonces nosotros hemos cogido la palabra evidence, lo hemos traducido por evidencia. Lógico, ¿verdad? Porque como suena igual, pues, pero es que conceptualmente en español no es lo mismo. Evidence, proof, es la prueba, la comprobación, la demostración en español. La prueba no es evidente, ya que hay que demostrarla, ¿vale? Claro. Entonces, está claro que nosotros, pero claro, eso queda en el colectivo común. Entonces, en verdad nos suenan estas evidencias a verdades absolutas, pero en realidad son pruebas, son experimentos válidos. Fíjate tú qué confusión más tonta hay, pero está en nuestro inconsciente colectivo. ¿De dónde viene todo esto de la evidencia científica? Bueno, pues esto empezó en los años 80, quiero decir que es un invento que se ha hecho a través de las universidades, es un invento anglo. Para decir, y a mí me parece súper interesante, pues que unos artículos o unas, por ejemplo, que el agua moja, pues hay tropecientos mil millones de investigaciones en los cuales ensayos, metaanálisis súper complejos y aleatorios y de todo, que dicen que el agua moja. Entonces tenemos un IA, o sea que es súper clarísimo. Y luego hay otro que no hay experimento para demostrar que el agua moja. Y eso sería eh, pues otro nivel 4 o lo que sea. Bien, hay de la Scottish, hay muchos tipos, bueno, básicamente unos 10 tipos de clasificaciones de nivel de evidencia. Ah, A mí vale. me gusta este, que es muy sencillito, muy gráfico, ¿verdad?
que es A, una evidencia sólida, para que lo veamos claro, ¿no? B, una evidencia suficiente, es decir, C, alguna evidencia, evidencia insuficiente y sin evidencia disponible. Bien, ¿esto que nos está diciendo? Pues que hay muchísimos artículos que parece que eso es así, que hay menos o que no hay. Ya. Sencillamente que a veces decimos, es que no hay evidencia, y eso no es que sea falso. Ojo, no es que sea falso cuando decimos no hay evidencia. Significa no se han hecho experimentos suficientes, porque si no, habría evidencia de que es falso. No sé si me estoy explicando. Sí. Es un poco rollo toda esta palabra evidente. ¿Qué está diciendo esta mujer? Bueno, pero es la cosa que yo a veces veo que la gente dice, no, es que no hay evidencia. Y entonces eso no vale. ¿Qué? No hay evidencia, no Tampoco hay significa que sea evidencia de que sea falso. falso, ni evidencia ni una cosa ni otra, ¿no? Exacto. Habría evidencia de que eso no funciona. No, es que Claro. esto sería nivel A de que es falso. Ole, pues está así, perfecto, pues maravilloso, pero es que no se ha hecho investigación suficiente. Y aquí, bueno, y aquí habría que hablar, pero no puedo que se me va la hora. Bien, ¿dónde está esa evidencia? Pues en las revistas. Revistas en inglés, revistas porque sigo que esto es anglo. Entonces tenemos la biblioteca Cochrane, tenemos PubMed, tenemos la British Medical Journal, tenemos NICE, tenemos Science, tenemos distintos lugares que son las guías, los journals, las bibliotecas donde podemos encontrar esos artículos. Ojo, ¿es la evidencia lo que se hace en la vida real? Pues tampoco. Es decir, que esto también habría que decir. En la vida real, en la práctica real médica, parte de lo que se hace es evidencia y según guías, pero otra parte que vemos que es bastante grande no es según la evidencia, es según pues, la experiencia personal, según lo que aprendió en la universidad, que para eso está, en fin, esas cosas. Incluso hay gente muy prestigiosa que no está muy de acuerdo en seguir siempre la evidencia, porque la evidencia siempre tiene muchos márgenes de error, o algunos, o unos pocos, pero puede tener. Bien, entonces hay una frase que dice, yo soy científica. Esta frase es que yo la escuché y me llamó tanto la atención que me quedé, hoy se me quedó total, no lo puedo olvidar. Me dijo una chica que es psicóloga, creo, dice, yo soy científica, yo creo en la quimioterapia, pero no creo en la homeopatía. Y me quedé muerta, digo, ay, esta chica no sabe lo que es ser científica, ¿vale? Porque las creencias son cosas religiosas que no vienen al caso en la ciencia. Es decir, algo científico sencillamente es que ha seguido este protocolo. Es decir, tú identificas un problema, tú dices, el agua moja. Porque eso, tú en qué basas tu hipótesis, pues en tu experiencia personal, en lo que has leído, lo que sea. Entonces, deducción de una hipótesis básica, que es decir, pues el agua moja, si yo pongo un trapito debajo de un gotero con agua, pues se va a mojar. Eso sería la hipótesis básica, que puedo contrastarlo, lo contrasto y digo, pues sí, efectivamente. Entonces elaboro una teoría que es el agua moja. Es así de sencillo. Tú sigues este proceso, que es el proceso del método científico, y se acabó. Entonces, no puedes decir eso. Puedes decir, me gusta la quiroterapia, tiene bastantes investigaciones con resultados satisfactorios. Ya está. Eso sí sería científico. Lo otro, no. Bien, ya nos vamos al punto 2. Rosa, que voy bien de tiempo. Genial. Medicina convencional. Bueno, más o menos es lo que conocemos todos. Cirugía, quimioterapia, radioterapia. Estamos hablando de oncología. Hormonoterapia, terapias dirigidas, inmunoterapia, ¿verdad? Bien, Sí. esto es lo que se llama medicina convencional. Es decir, la medicina que nosotros, a la que nosotros podemos hacer en el medio hospitalario. Sí. Este es lo que hablamos de medicina convencional. ¿Y esto de la medicina alternativa qué es? Bueno, es según el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa de Estados Unidos, pues comprende básicamente 6 puntos. Los sistemas médicos alternativos, que serían medicina china, ayurveda y homeopatía, tratamientos biológicos, medicina de la mente y el cuerpo, como mindfulness, terapias creativas, la musicoterapia, métodos de manipulación del cuerpo, y que está ahí, está el yoga, ojo, la osteopatía, la acupuntura, que se
engloba aparte, aunque es parte de la medicina china, pero es verdad que se puede entender de una forma individual. Y terapias de energía como el Reiki o el Qigong, etc. Vale, ojo, medicina alternativa es un concepto en español que en inglés tampoco se hace. Ya. Y quiero recalcar esto. Nosotros, por eso hay veces que hay cierta confusión. Nosotros decimos alternativa, pues como aquel que dice traduciendo. Pero en español sí hay un pequeño matiz. Hoy que parezco que estoy dando una charla de filología inglesa, pero Es que son no. importantes estos Es que límites y sí, las definiciones en este momento, sí. cuando yo era joven yo decía, ay papá, odio el latín, qué asco le tengo. Y mi padre, Rosa, Rosa, y mi padre me decía, el latín es la base de las plantas, como a mí me gustan mucho las plantas, ¿no? La fitoterapia, y si vas a entender las plantas y no sé qué, y es la base de no sé cuánto, y yo decía, ah, pues se me habrá quedado las cosas de mi padre, pero la base del idioma me parece muy interesante. Entonces nosotros decimos alternativa, pero hay una connotación muy sutil, que es en reemplazo, porque alternas, ¿vale? No integras, que es lo mismo, porque es que la medicina integrativa o complementaria es lo mismo que la alternativa, solo que el concepto radica en que tú no alternas nada. Entonces mucha gente dice, es que la alternativa por la palabra, pero es que es lo mismo, verás, solo que yo lo uso complementariamente para mejorar, soportar, apoyar al paciente. Por supuesto, para que esté muchísimo mejor, pero no alternamos nada. Bueno, ahí tampoco voy a hablar porque ahí tendría tela para hablar. ¿Y qué es medicina holística? Que también, centro de medicina holística, que suena súper bonito. Y es verdad, porque, pero esto ya es como la medicina integrativa, pero a otro nivel, donde se ve esto a la persona de una forma multidimensional, compleja, y intenta abarcarse todo de la persona. El cáncer es un ecosistema en el que hay una disrupción del equilibrio de un microambiente complejo en el ecosistema humano. Entonces se tiende con la medicina holística a apreciar todo el ser humano de una forma muy completa. Y sobre todo hay una incorporación nueva, un matiz nuevo, que es la importancia del soporte emocional. Cuando hablamos de medicina holística, siempre hay un trasfondo de mucha comunicación con el paciente, mucho soporte emocional, mucho trabajo con la parte emocional y mental y espiritual del paciente. Mucho hincapié en eso. La integrativa, pues parece conceptualmente pues más medicina monda lironda, por decirlo de alguna manera, ¿no? No digo que la medicina convencional no lleve un soporte emocional y de comunicación, pero digamos que no es su punto fuerte. Ah, vale. Quizá, no lo sé, por ¿Puedes ir, decirlo de alguna manera. puedes ir un momento hacia atrás entre alternativa e integrativa? Porque lo has pasado muy rápido. La anterior, alternativa. Aquí pones tradicional china, terapias naturales, meditación, y en la siguiente, que es la integrativa, es lo mismo. Vale, o sea, es Sí, lo mismo. Vale, ok. sí. Lo mismo, lo único es que cambies el concepto, Vale. y ya está. No, y además muchas personas también, yo creo que también hay una confusión de alternativa, de o una o la otra. Sí, Y pero no, no. es una integración. Yo creo que, francamente, hoy día, eh, eh, no sé qué tipo de terapeuta o con qué formación puede aconsejar a un paciente. No me tire mucho de la lengua, que la suelto. No sé qué tipo de terapeuta puede aconsejar a un paciente eh, hoy día dejar la medicina convencional. Porque para empezar, y en todo caso, sería una decisión muy individual y muy acorde con la conciencia interna de esa persona y con el sentir de esa persona. Y esa persona, para decidir eso, tiene que tener un nivel de formación espectacular. En todo caso, si trabajas de una manera integrativa, es que no te planteas cuando el paciente te dice, ¿y esto lo dejo? ¿Por qué?
se está haciendo, ¿no? Pues ya está, o sea, no... ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, seguimos pues. Entonces, esto es la medicina, en verdad, es también justo decir que solo hay una. Es una medicina que aborda lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual. Lo que pasa es que lo bonito es que la persona tenga la opción de tener toda esa medicina, pero en la sociedad actual pues ya sabemos todos que es complejo abarcar o poder tener todo físico, emocional, mental, espiritual quizá en el mismo lugar, ¿no? El Consortium of Academic Health, bueno, en fin, la medicina integrativa es la práctica de la medicina que reafirma la importancia de la relación entre el profesional y el paciente, considerada a la persona en su totalidad, que se informa por evidencia, no se dicen cosas, ay, pues tómate esto a ver qué tal te cae. No, sino se informa por evidencia y hace uso de todos los abordajes terapéuticos apropiados, los profesionales de la salud y las disciplinas para lograr una óptima salud y curación. ¿Vale? Bueno, esta definición a mí me gusta mucho. Y entonces, fíjate lo que me decías antes, medicina oncológica integrativa, sin rechazar los tratamientos convencionales ni aceptar los tratamientos alternativos de forma indiscriminada. Ojo, mira que esto es buenísimo. Coges y te metes en hielo 3 horas y esto te va a curar del tirón, claro que te va a curar, vaya, pero ¿sabes qué te quiero decir? Que esas cosas que tratan, a mí me ha hecho mucha, bueno, me provocó mucha tristeza las campañas de publicidad que parecía que los profesionales de la medicina integrativa pues eran botarates que hacían como una especie de, no sé, de cosas raras. La mayoría de los terapeutas de medicina integrativa han estudiado años y saben un montón, entonces no te van a aconsejar una tontería. Eso, para eso está la página web, todo eso. Bueno, la oncología integrativa parte de la premisa conceptual del ser humano como multidimensional, una unidad bio-psicosocial energética única e irrepetible. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy interesante. Y también esto lo incluyo yo porque me parece interesante, implica una proactividad por parte de la persona enferma, la cual tendrá que trabajar junto a distintos especialistas en terapias de salud, y digo salud siempre física, mental, emocional, espiritual, con investigación relevante para mejorar su estado general. Bien, la proactividad. Para que una persona esté bien necesita querer estar bien desde la oncología integrativa. No se plan, es porque va a tener que trabajar, tiene que hacer cosas, tiene que hacer ejercicios, tiene que cambiar sus puntos de vista, sus paradigmas. Entonces, tiene que a lo mejor cambiar su forma de alimentarse. Entonces, esta proactividad es necesaria, pero no depende de quien está guiándole, quien está orientándole, quien está llevándole. Depende de la persona en sí. Y ahí tiene que estar motivada. Claro, ahí entra en juego tu motivación y tu compromiso contigo misma de tirar para adelante y de hacer todo lo que tenga que ser necesario para curarte, ¿no? Y si eso implica, pues eso, hacer ciertos cambios de hábitos mentales, lo que dices tú, de comida, hábitos de salud diferentes, pues solamente eso lo puede hacer el paciente, por mucho que desde la medicina integrativa demos información, llega un momento que el paciente tiene que poner todo de su parte, ¿no? Y su compromiso, como te has dicho, efectivamente. Y confianza en todo esto. Y por eso está la evidencia, para darte también esa confianza. Entonces, yo lo voy a pasar muy por alto porque no puedo hablar de todo, porque eso sería una locura. Eso será para el futuro, para hablar en un futuro, pues hablaremos distintas charlas de cada cosa en particular y bueno, y así abordaremos todo. Pero hoy, como es una introducción, no quiero esto que tenéis aquí, la columna esta tan estupenda que tenéis a vuestra derecha, son artículos que cogió unos pocos y los he puesto ahí, pero es que hay, yo qué sé, tropecientos mil. Entonces, eso existe, que es que están ahí, y bueno, y no hay que meterse en las revistas que he dicho antes, en Cochrane o
en la MBJ o en cualquiera de estas y buscar artículos sobre esto. Y están ahí, que yo no sé, quien diga que no existen, pues será porque no tiene ordenador o algo, no puede mirarlo, porque es muy fácil, solo hay que teclear. Bien, sobre nutrición, bueno, hay un montón de artículos. Por ejemplo, que es negativo el azúcar, los alimentos procesados, fritos, refinados, que es positivo los vegetales, la fruta, el aceite de oliva virgen extra, que para el cáncer de colon, bueno, pues sabemos que la falta de verdura le viene fatal y para el cáncer de mama, por ejemplo, también está muy asociado con azúcar, con proteína animal. Estos artículos están ahí, que las crucíferas son anticáncer. Uy, esta palabra no puede usarse. Sí, sí puede usarse porque si las crucíferas tú tomas coles, lombarda, colchina y resulta que por el indol 3-carbinol tú esta sustancia, digamos, funciona como antitumoral, es que funciona como antitumoral. Si funciona como antitumoral, no se rozan, es anticáncer, ¿no? Sí. Que a mí no me parece mal decir esa palabra, a mí me gusta. Bien, las setas terapéuticas son una pasada. El tomate en cáncer de próstata es fantástico, en fin. Y las interacciones, ¿no? El pomelo y el docetacel, etcétera, todo esto está ahí. Sobre el ejercicio físico, bueno, también hay muchos artículos, porque el sobrepeso está asociado con cáncer de mama, con colon y recto, sobre todo endometrio, esófago, con bastantes tipos de cáncer, pero sobre todo en la mujer, la zona ginecológica está muy relacionada con la obesidad. Entonces esto, caramba, si quieres prevenir o si ya tienes la enfermedad y no quieres volver con ella, sabes que te interesa muchísimo perder peso, es muy importante. Cuando voy a revisiones me dicen, no me cojas peso, no me cojas peso. Sí, sí, es que es verdad, es porque hay un montón de artículos que lo relacionan y es así. Y bueno, una investigación sobre personas con cáncer ginecológico viendo su peso y aparte la forma del peso también. Bueno, no quiero hablar de esto. Andar al menos media hora durante el proceso de la enfermedad es muy positivo. La actividad física en el proceso de la enfermedad refuerza el sistema inmunológico, aminora la ansiedad. Todo esto con una planificación adecuada, pero es muy interesante. Sobre psicooncología, para que hay muchísimos artículos también interesantísimos, ¿no? Cómo actuar en las distintas fases, los trastornos que se dan, cómo se puede ayudar y sobre sexualidad, que también es un tema importante, cómo afecta la sexualidad, cómo se puede mejorar. Sobre medicina china y acupuntura también, perdona, sobre el dolor, la acupuntura en el dolor, la medicina china, cómo puede aminorar la ansiedad, la depresión, los efectos secundarios de la quimio, el ayurveda. También hay muchísima, parece que no, pero sobre la ayurveda hay muchísima investigación sobre las fórmulas, cómo pueden ayudar en los distintos cánceres, sobre la toxicidad. ¿MTI qué es, Lola? Medicinas tradicionales indias. Medicina tradicional india. Es como la medicina tradicional china, pero en indio. Se parece un poco a la ayurveda, pero no es lo mismo. Y entonces es un conocimiento interesantísimo. Yo, hablar de esto, yo no tengo capacidad porque tiene una complejidad, hay que saber muchísimo, pero conozco gente, sobre todo en Estados Unidos, que, en fin, que se utiliza muchísimo la medicina complementaria. De hecho, se investiga muchísimo, ¿eh? La medicina complementaria, pues hay profesionales de la ayurveda que son de quitarse el sombrero y hacen unas fórmulas para los enfermos de cáncer increíbles que no solo le ayudan para no tener recidivas, sino que ayudan con el propio cáncer en sí. Y es que hay investigaciones, como ellos investigan, es que ahí está el quid de la cuestión, pues saben, por ejemplo, el allium que sirve para el cáncer de vejiga o, en fin, no quiero entrar mucho, la bacopa en el hígado, la boswellia, los tumores cerebrales, todo esto, pero es que hay que investigar, porque si no investigar, pues en verdad no sacas nada, ¿no?
Bien, la homeopatía. La homeopatía, pero si es agua y azúcar. Bueno, agua y azúcar, pues han hecho investigaciones con el agua y azúcar y resulta que el agua y azúcar pues ha reducido las células de cáncer de mama, leucemia, melanoma. Se ha hecho investigaciones y se han visto resultados muy interesantes. Así que parece que el agua con azúcar, no toda, porque por ejemplo, en el colon, en la apoptosis de células con los 205, fue la ruta graveoles, no otra, la que produjo este efecto. O sea, agua con azúcar, pero tiene que tener un algo. No sé, no me hagas hablar, Rosa, no me hagas Lo del hablar. agua con azúcar es una broma tuya, no, no lo tome nadie al pie de la letra, ¿vale? No, es claro que sí, pero es que a mí, a ver, esto es como cuando yo vi, por ejemplo, en Facebook de un médico oncólogo decir, no, no, es que el azúcar es una tontería, el azúcar no influye en el cáncer. Verás, yo ahí me quedo muy triste porque creo que tú y yo estamos ahora aquí y yo no me siento aquí si yo no tengo cientos de horas de lectura sobre lo que yo voy a hablar. No sé si me explico, Rosa, igual que tú. Entonces, este señor no puede hablar de eso con ese desconocimiento de causa, porque puede provocar malos entendidos en la sociedad y en la sociedad afectada. En este caso, lo del agua con azúcar es algo que se dice mucho. Yo lo digo, evidentemente, en sorna, porque no es agua con azúcar, tiene efectos. Entonces, hay que analizar esos efectos, hay que investigar. Bien, fitoterapia. Eh, En fitoterapia hay muchísimas plantas con investigación que parece que son antiproliferativas de tumores distintos según qué plantas y aparte para los efectos secundarios de la quimio como el cardomariano. De hecho, el género Taxus impide la división tumoral y de ahí pues viene, por ejemplo, el docetasel que hablábamos antes en relación al pomelo. Pues Sí. hay muchas plantas, dime. No, no, sí, sí. Vale. Hay muchos medicamentos que devienen de este género, ¿no? De la vinca de Madagascar. Es decir, que tenemos quimio que proviene de las plantas. Y esto también es muy interesante. Por esto, las plantas, bueno, en fin, no es algo ancestral y que ya pasó. No, es que está aquí, porque el que se está tomando el Ocetasel es que en verdad se está tomando una planta modificada. Pero se está tomando una planta hoy, a fecha de hoy. De la micoterapia, bueno, volvemos a lo mismo, hay que saber, y de micoterapia hay tanto que cuesta tiempo, pero es que es increíble. Los efectos antiinflamatorios, antivirales y por supuesto antitumorales que tienen las distintas setas terapéuticas y cada seta pues abarca un tipo de tumores y aparte pues todos los efectos de la quimio y de la radio se pueden mejorar muchísimo. Los resultados y los efectos positivos de las distintas setas, como pueden ser Coriolus, champiñón del sol, Cordyceps, melena de león, maitake, shiitake, bueno, reishi, que voy a decir el reishi, el más grande de todos. Todo esto está muy investigado y está ahí. Y quien no lo conozca, y el otro día, antes de ayer, decía un paciente, me ha dicho el oncólogo que no puedo tomar setas porque me van a provocar una diarrea y me voy a morir. Me preocupa. Entonces, este paciente le ofreció al oncólogo un pendrive con bibliografía. Dijo, no, no lo quiero. Quizá también este es un problema, más que la falta de evidencia, la falta de querer conocer la evidencia. Uy, ahí lo dejo. Pero incluso del Reiki, esto tan alocado, dice el Reiki. Bueno, se han hecho investigaciones sobre el Reiki y desgraciadamente pocas en España y publicadas en Journal sobre el efecto de en la disminución del dolor, en el estrés, en el bienestar emocional, la fatiga, resultados positivos. Mindfulness también, mindfulness hay muchísimas investigaciones sobre reducción de malestar, incluso de inflamación, ojo, Ah, muy vale. interesante, Sí. muy interesante. Y sobre todo disminución del miedo, la ansiedad, el sufrimiento. Del Qigong también. Y bueno, aquí hay en Estados Unidos hay investigaciones espectaculares sobre Qigong.
Entonces, para controlar los efectos secundarios de la enfermedad, para eliminar toxinas como inmunomodulador, en fin, y mejorar la supervivencia. Es decir, A mí los me, a pacientes, mí me ayudó mucho el chikun también en su momento. pacientes que hacen chikung, el mismo grupo, el mismo tumor, todo, y la supervivencia mayor, bastante mayor, en los que hacen chikung. Interesantísimo. Bueno, sobre yoga, yoga y Iyengar en particular, hay mucha investigación, la reducción, bueno, no quiero entrar mucho, pero hay publicaciones sobre reducción de ansiedad, de depresión, mejora en el peso, en el tratamiento del linfedema. Es muy interesante el yoga también. Danza, movimiento, terapia, también mejora los niveles de comunicación, la gestión de estrés, o con las físicas de cirugía, sensación de inseguridad, la musicoterapia. Con la musicoterapia hay investigaciones sobre, no solo, hay dos tipos, digamos, cuando escuchar música y tocar música, ¿no? Pero Ah, nada más que escuchar música mientras está recibiendo la quimioterapia, madre mía, hay investigaciones súper sorprendentes, incluso de la efectividad de esa quimioterapia. Ojo, y ahí lo dejo en los hospitales de qué España. interesante lo que dices. Sí, muy, muy interesante. Arte terapia también, reducción de miedos, para mejorar la expresión no verbal. Muchas personas que están en la enfermedad y no saben cómo gestionarla a nivel de comunicación con su entorno, pues la arte terapia ayuda a que la gente Claro, alivia entienda. todo esto, lo expresa de otra forma que a lo mejor a nivel de comunicación oralmente no sabe hacerlo, ¿no? No sabe expresarlo. Claro. Muy Y interesante. entonces, ¿quién va a venir a decir que la arteterapia te va a curar el cáncer? Pues mira, no es probable que te cure el cáncer, pero sí, y ahí la bibliografía lo dice, te va a ayudar en muchísimas cosas en relación al proceso de la enfermedad. Y eso, más lo otro, más lo otro, más lo otro, va a conseguir que esté mucho mejor, que tu calidad esté mucho mejor, entonces es mucho más probable que le digas bye bye a la enfermedad. No sé si me estoy explicando. Sí, un conjunto de integrar todo, ¿no? Todas las partes Claro, y que va tú estés sumando, todo mejor. suma, efectivamente. Exacto. Y bueno, y luego podemos hablar de inmunología y oncología, volvemos a lo de la obesidad, eh, y sobre los efectos secundarios del tratamiento convencional. La terapia integrativa puede hacer muchas cosas, pues en la anemia, en la anorexia, en la mucositis, en las náuseas, en todos los trastornos asociados a los efectos secundarios. Bueno, un día quiero hablar de los disruptores endocrinos, que yo no soy especialista, ¿Qué pero he leído. significa disruptor endocrino? Mira, pues son elementos que están en algunos o compuestos que están, por ejemplo, los felatos, los parabenes, los bifenilos, que están en cosas que nosotros estamos utilizando a diario, como puede ser un envase de plástico, como puede ser alimentos, cosméticos, detergentes, y son cancerígenos. Yo aquí recomiendo el libro de Nicolás Olea, que es Libérate de tóxicos, y Ah, bueno, te lo explica fenomenal. Pero de todos modos yo quiero un día hablar de los disruptores, que me encantan, ¿vale? genial. Y bueno, el, la oncología integrativa abarca mucho más, abarca la comunicación, abarca el trabajo, incluso la arquitectura hospitalaria, sobre el cuidador, sobre enfermería, sobre la medicina de familia, en supervivientes, muy, madre mía, que están muy abandonados, ¿no? Paliativos, incluso sobre la muerte, es decir, la hora de afrontar la muerte. Hay que hablar de las experiencias cercanas a la muerte. Pero ¿cómo? De eso no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Que le pregunten a Pim Van Lommel, que lleva toda la vida investigando sobre experiencias cercanas a la muerte, y publicó Lancet un artículo que para qué, donde hay una evidencia brutal de que eso existe. ¿Mm? Pero no es popular. Entonces, bueno, en fin, la medicina está dominada por una visión experimental estadística, que llaman científica, pero bueno, del mundo, que ha eliminado en la hace necesaria la aceptación de una investigación de las unidades cuantificables, se abran paso a conceptos cualitativos. Hay que diseñar pues, formatos de investigación nuevos, con valores
y bueno, y más complejos, ¿no? Donde se acepten las técnicas cualitativas, etc. Me encanta, ya estoy acabando, esta definición, bueno, perdón, este consejo de NICE, que es la guía británica importantísima, cientifiquísima y todolosísima del mundo, que dice que respecto a la oncología integrativa y la medicina integrativa, que ellos la incluyen en la guía NICE, por cierto, o sea, la guía que ellos usan, que es la más importante del mundo, hay medicina integrativa. Y ellos dicen que hasta que se complete el trabajo sobre la medicina complementaria en cánceres, que se está haciendo investigación, pero dice que hasta que haya un cuerpo importante de investigación, el hecho de que estas terapias ya sean de uso amplio y efectivo en el Sistema Nacional de Salud británico y el sector voluntario la utilice, puede tomarse como una indicación significativa de su valor. Es decir, ellos están reconociendo que sí que es verdad que no hay investigación suficiente y que si es que está funcionando en el sistema público de salud y los voluntarios lo utilizan, por ejemplo, hablando del Reiki, del toque terapéutico, de la acupuntura, etcétera, y funciona. ¿Vale que hay que hacer investigación? Por supuesto que sí, yo soy la primera, pero a mí es que yo a veces me pongo de un británico, que para qué. Bueno, 3 puntitos y acabó. Tenemos 3 problemillas respecto a la oncología integrativa y todo esto, la mejora del estado emocional, etc. Uno, cuando esto es que yo lo he escuchado tantas veces que no quiero, pero doctor, ¿qué puedo hacer yo? Esto se le pregunta al médico en las primeras reuniones. Nada, usted nada. Esa respuesta es tan habitual y yo creo ahí hay la primera puerta que se cierra. Yo creo que el oncólogo debería de decir, bueno, busque usted lo que le pueda a usted ayudar, busque usted donde a usted le puedan ayudar y luego si quiere me lo comenta. Y ya está. Pero es que hay tantas cosas que pueden ayudar al paciente oncológico y con evidencia que es que esta frase, madre mía, es que es, bueno, retrógrada es poco. 2, las definiciones que nosotros nos encontramos, por ejemplo, en Wikipedia, que es como está en la mano de todos, ¿no? La naturopatía, y bueno, la pone a bajar de un burro, ¿no? Dice que no se basa en la medicina basada en la evidencia, que se basa en el vitalismo y la medicina popular. Es falso, ¿no? Y dice datos falsos, entonces es muy peligroso este tipo de lugares que no sabemos exactamente quién Sí, hay que ir escribe a esto, la porque evidencia científica detrás de todo, de toda disciplina, porque en una Wikipedia al fin y al cabo no escriben ningún científico, ninguna persona que no sabemos qué trae detrás, a qué evidencias trae detrás y por qué escribe esto, a tanto dice, de qué, ¿no? sí, no, eso lo ha escrito alguien porque todo el mundo puede escribir en Wikipedia, ¿no? Tú sabes. Efectivamente, sí, sí. Entonces esto lo escriben gente que dice que los naturópatas son acusados repetidamente de charlatanería. Son aberraciones de tal magnitud que, ¿pero qué haces? ¿A quién denuncias? ¿Sabes? Se cae en saco roto. Bien, y lo tercero es que España, frente, por ejemplo, a países como Estados Unidos o Reino Unido, que como tú sabes son pioneros en investigación médica, pues está muy, no lejos, es que está en contra, porque mientras ellos están investigando en medicina integrativa, nosotros queremos, bueno, nosotros, perdón, algunos políticos quieren prohibirla. Es como muy raro, pero es así. Y esto, claro, es otra puerta que se cierra porque, claro, la gente, evidentemente, yo siempre, por ejemplo, a mí me viene un fontanero a mi casa y me dice, le cambio este tornillo y digo, yo qué sé, yo de esto no sé, yo confío en ti que eres un profesional, ¿no? De la gente no sabe tampoco de una serie de cosas. Entonces se confía y piensa, pues si lo quieren prohibir, este será malo, ¿no? Barbaridad, que prohíban el tabaco, ¿no? Bien, no sé, soy muy provocativa yo. Si tienes alguna preguntita. Pues me ha encantado porque has abierto
una amplia gama de, ¿no?, de disciplinas diferentes en los que tienes cabida todo el mundo. No es algo que sea, no, es que yo como tengo ese tema físico no puedo hacerlo. No, es que puede ser musicoterapia, puede ser reiki, puede ser alimentación. O sea, todo el mundo Claro. puede integrar cualquiera de esas disciplinas en su vida diaria sin tener que hacer tampoco Mm, demasiados esfuerzos. O sea, es algo fácil, alcanzable para todo el mundo, que se puede integrar, como propiamente se llama, con la medicina tradicional del médico, tu doctor, y tu terapia pues eso, de radio, quimio, lo que sea, mejorarla, y además que integra también esa parte mental, esa parte física, esa parte del alma también, ¿no? De cuando escuchas una música y te viene una inspiración y mm, imaginas, y toda esa parte que no está dentro de esa medicina convencional. Me parece súper interesante. De cualquiera de los temas que has abierto se podría hablar muchísimo, o sea que está muy sí, bien. Has hecho una introducción de un poquito de cada cosa para que las personas que forman parte de esta la comunidad en la que estamos, pues vean un aperitivo de todo lo que se va a tratar, ¿no?, de lo interesante que es todo esto. Y bueno, y luego también lo que decías, ¿no?, de toda esa evidencia científica, que estamos hablando de algo que está probado científicamente, que no es como lo que dices tú, venga, prueba esto, a ver cómo te funciona. No, no, es que hay artículos detrás científicos, los puedes ver, los puedes leer, pues tienes acceso a ellos. O sea, me parece que lo has integrado también todo en una presentación súper simple, dentro de todo lo complejo todo lo que viene detrás, pero muy fácil de entender. Y lo que podemos hacer es, bueno, si las personas cuando vean pues esta presentación tienen alguna duda, pues la pueden dejar también en la parte de abajo, que dejaremos un campo para comentar cualquier cosa mm. que se les ocurra de esta presentación. Y a mí me ha encantado. Me he visto también O reflejada. incluso mandar, No, sí, que te comentaba. perdona. Nada, nada. Que he visto también muchas cosas en las que yo me he reflejado, ¿no? Pues como el tema del Qigong, cuando yo estaba enferma, me ayudó muchísimo. Los hábitos de alimentación, hay cosas que ya implementas para toda tu vida, eh, y ves lo positivo que hay detrás. O sea que, y encima si lo haces en comunidad y con personas que te están guiando, pues ya eso es una potencia exponencial, que para eso están las comunidades y los grupos, para que esa energía se potencie. Así que me ha Sí. encantado, Lola. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias. ¿Quieres comentar algo más? Bueno, por hoy no, pero mañana, pasado, al otro, no sabéis la que os voy a dar. Sí, sí. Genial, pues nada, esto ha sido el aperitivo de todo lo que bueno, una de las partes de las que forma parte Sion Cocker, ¿no? Toda la medicina integrativa, que Lola nos va a comentar más cosas, así que esperamos que os haya gustado y nada, pues hasta el siguiente vídeo. Siempre con la base del empoderamiento. Totalmente, esa base de empoderamiento personal, de la cual bueno, pues haré mi parte. Y nada, va a ser un proyecto muy chulo y se van a integrar todas las partes y bueno, eso ha sido un aperitivo de lo que nos espera. Muchas gracias, Lola. Hasta luego, Rosa. Chao. Chao.